En el año 2022 vemos a esta chica llamada Eiko, la cual estaba escondiéndose de alguien. Luego vemos a este tipo rubio, el cual estaba completamente armado con esta minigum. Seguidamente vemos que este tipo, mientras paseaba por un lugar lleno de cadáveres, escucha un ruido. Y rápidamente se da vuelta y dispara, acabando con un tipo que se escondió detrás de una puerta. Aquí vemos que este tipo era el causante de todas esas kills tiradas en el lugar. Y mientras seguía caminando, un tipo pide ayuda para llamar su atención, y al acercarse, el pobre moribundo saca una granada para explotar. Pero en vez de hacerla explotar, se pone a decir cosas, y antes de poder terminar, el rubio le dispara como 5000 balas al pobre dejándolo hecho un colador. Así que Eiko aprovecha para dispararle y poder escapar, pero el rubio ni se inmuta. Y antes de poder dispararle, la tipa observa la granada y le dispara haciéndola estallar causando una explosión, acabando con el rubio. O eso debió ser, pero aquí vemos que el rubio no era nada más ni nada menos que un T-800. Así que Eiko logra huir hacia un lugar en donde hay múltiples puentes y logra escapar del robot usando una cuerda con la que se ata para así evitar los disparos para con una bomba, hacer estallar el puente para hacer caer al T-800, pero este salta y se sujeta de su pierna, dejándola sin opciones. Utiliza un artefacto para reiniciar al robot. Pero a pesar de lograrlo, este se recupera rápidamente, así que sin opciones. Eiko se desprende el borcego para así dejarlo caer al vacío, venciendo al T-800. En el año 1997, conocemos a este bro llamado Milton, el cual se despierta asustado por una pesadilla en la cual moría, carbonizado junto a sus hijos tras una explosión nuclear, para luego de levantarse, ver que uno de sus hijos destruyó la licuadora y el microondas para crear una lámpara de noche. Así que le pregunta por sus hermanas y por la niñera llamada Misaki, la cual debió haber llegado hace más de una hora, pero la tipa estaba comprando en una tienda de juguetes. Más tarde al llegar, Milton la regaña de porque llega tarde, y más al ver que trajo un gato robot, y le pide que lo devuelva a la tienda, avisándole que no llegaría en los próximos días ya que debía trabajar. Luego la hija más chica comenta que no es que odie el robot, sino que se enojó al ver que era un gato, aclarando que tiene un trauma con un gato que ya no está con ellos. Más tarde vemos a Milton llegar a Industrias Cortex, en donde lo esperaba una investigadora la cual le comenta que durante la noche hubieron picos de energía hasta que se normalizaron, pero que no causó ningún problema. Mientras llegaban a un lugar donde utilizando unas llaves abren una puerta que claramente escondía algo. El profesor Milton les pide que no lo molesten y menciona algo curiosos diciendo que solo tenía hasta que sea 29 de agosto en Los Ángeles. Mientras seguía por el camino, llega a una cámara en donde comienza a charlar con una inteligencia artificial avanzada llamada Kokoro, con la cual entabla una conversación sobre los sueños recurrentes que tiene. Cambiando de lugar, volvemos al año 2022 en donde vemos a dos sujetos armados esperando a quien resulta ser Eiko. Así que ésta llega a una base de la resistencia y todos parecen conocerla como la profeta Eiko. Y mientras caminaba, llega hasta el frente de una anciana a la cual le entrega el artefacto que utilizó para reiniciar al T-800. Volviendo al lugar de vigilancia, vemos que el T-800 siguió a Eiko y terminó matando a los vigías. Volviendo a la base, descubren que el objeto contiene información de lo que el enemigo planea hacer. Ahí conocemos que el enemigo es conocido como Skynet, y este planea enviar al pasado a sus máquinas de infiltración para acabar con el profesor Milton en el año 1997. Cambiando de escena, en una de las fábricas de Skynet, un nuevo robot es creado y enviado a una cámara en donde hay una especie de máquina del tiempo. Capítulos 2. Reanudando lo ocurrido anteriormente, vemos que de entre todos los soldados que estaban en la base rebelde, Eiko es la escogida por la líder o profeta para viajar a través del tiempo y salvar a Malcolm.
Pero en el momento en el que cargan la máquina y faltaban un par de minutos, aparece el T-800 que siguió a Eiko en la base y comienza con la masacre, acabando uno por uno con todos los que estaban ahí, incluyendo a la amiga de Eiko, quien se interpone para que no mataran a un niño. Cambiamos de escena, vemos que Malcolm, quien estaba debatiendo con Kokoro, la cual le muestra a él muchas imágenes de lo destructivos que son los humanos, y le hace una pregunta que lo deja perplejo, la cual era, ¿vale la pena salvar a los humanos? Y aquí te preguntas, ¿a qué viene todo eso? Bueno, la respuesta es que Malcolm tuvo una premonición o algo, pero él sabía que el sistema Skynet se iba a descontrolar y a apoderar de las defensas mundiales y a disparar los misiles para acabar con el mundo, y esa fue la razón de que él creará a Kokoro para soltarla y que se enfrente a Skynet para protegerlos. Pero Kokoro le advierte que si ella llegará a estar libre, podría convertirse en enemigo de la humanidad. Y antes de poder continuar, el profe es interrumpido por causa de que sus hijos habían escapado. Así que sale en busca de Misaki para buscar a sus hijos sin saber de que Eiko lo seguía, pero antes de que ella llegue. Malcolm choca al Terminator que se interpone para asesinarlo, acabando con varios policías en el proceso, y antes de dispararle al profesor, llega Eiko que lo atropella con el camión y logra tirarlo del puente. Y para cuando busca a Malcolm, este ya había huido al laboratorio. Así que persiguen a Misaki para que le dijera dónde estaba. Pero como no sería fácil entrar al laboratorio, decide buscar a sus hijos, los cuales serían los siguientes en la lista del Terminator. Así que le mencionar que sabe dónde podrían estar. Por otro lado, los niños estaban en donde ellos creían. Capítulo 3. Volvemos al puente y vemos que la policía estaba tratando de sacar el camión del agua, y en eso vemos salir al Terminator con solamente la ropa dañada. Este trata de buscar un escondite y un cambio de ropa, y para suerte de él mata dos pájaros de un tiro, ya que encuentra un tipo con un traje a su medida y un templo medio escondido, así que el desconocido ahora está con su creador. También vemos que se implanta una ballesta en el brazo. Más tarde el T-800 llega al laboratorio de Malcolm, pero se topa con que es un lugar de alta dificultad para la infiltración, así que va directo a la casa de Malcolm, pero no hay nadie. Pero observa la caja del conejo en el suelo. Por otro lado, vemos que Eiko y Misaki llegan al lugar abandonado. Al mismo tiempo, Malcolm está en donde Kokoro, y ésta le pide que le cuente su sueño y así se lo hace, contándole que, en su sueño, observa miles de cadáveres en un lugar quemado y bajo la oscuridad tras una guerra nuclear. Así que Kokoro le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Vale la pena salvar a los humanos? Malcolm, después de escucharla, no puede darle una respuesta a esa pregunta, pero aún así le súplica que ayude a la humanidad. Volviendo con los hijos de Malcolm. Kenta estaba reparando unos robots, mientras que los otros dos hermanos iban a Ciudad de los Gatos. Pero después de un inconveniente con el conejo, ambos se separan, mientras que Reika sigue a su gato a un lugar oscuro, en donde desgraciadamente es encontrada por el Terminator con una cara de pedófilo bárbaro. Aunque por suerte logra escapar, y mientras era perseguida, sus hermanos se encuentran con el T-800 que logra secuestrar a uno. Pero en eso llega Eiko para enfrentarlo en una batalla para lograr salvar a los niños. Aunque no dura mucho, solo gana tiempo para que puedan huir, pero eventualmente las alcanza. Así que se vuelven a enfrentar al Terminator. Y aunque resiste, logran lanzarlo por el hueco de un ascensor. Mientras que Misaki se llevó a los dos restantes, para al final lograr huir en un móvil de la policía. Capítulo 4. Seguimos con Eiko, quien maneja una patrulla policial escapando de otros efectivos que intentan detenerla, haciendo uso de maniobras para perderlos o incluso de bombas Molotov para quitárselos de encima. Por otro lado, Misaki, quien debía llevar a los niños al laboratorio de Malcolm, decide llevarlos a la policía en donde la interrogan, ya que esto ha dejado a más de 5 oficiales muertos. Misaki les cuenta de Eiko y de cómo Malcolm está involucrado, mientras que les comenta que le disparó a un sujeto en la cabeza. Pero lo extraño es que ese tipo no murió. Solo siguió caminando como si nada importara, confundiendo al detective. Así que investigan el pasado de Misaki
y se topan con algo interesante, y es que ella no existe en la base de datos, es como si fuera un fantasma para la sociedad. Volviendo con Eiko, queda atrapada en un edificio después de perder el control del vehículo. Volviendo a la estación, vemos que el Terminator logra ingresar a la estación y comienza a matar uno por uno a los policías, haciéndose como 29 kills. Mientras que desde el cuarto donde estaba Misaki se escuchan los ruidos de disparos. Así que ambos detectives se encuentran con el Terminator y al final terminan yendo con su creador por tremendo headshot. Mientras que el Terminator le corta un brazo a Misaki, mostrándonos que era un robot, y peor aún que Malcolm ya había diseñado un robot al estilo Terminator. Pero esta era rara, pues no tenía conciencia de ser un robot. Mientras tanto, en el laboratorio, Malcolm recibe una llamada de su hija Reika. Pero este la rechaza, pues ahora hay algo más importante, y es que solo queda una hora hasta que Skynet lance los misiles nucleares sumiendo al mundo en la destrucción. Y aún así, Malcolm no logra aún convencer a Kokoro de que deben detener a Skynet. Volviendo con Eiko, esta ahora es arrestada por el equipo de respuesta rápida de la policía y es alejada de Reika. Después de todo lo ocurrido, el tiempo se termina y Skynet empieza su rebelión activando todos los misiles nucleares del mundo sin que el gobierno algo pueda hacer. Dando comienzo al inicio del fin. Mientras todo eso ocurría, Kokoro le muestra las imágenes de los misiles a Malcolm diciéndole que tenía razón. Entonces Malcolm, con los pocos minutos que le quedaban, pone en línea a Kokoro para tratar de detener a Skynet. Mientras una ojiva nuclear cae sobre Japón. Capítulo 5. Luego del lanzamiento de los misiles nucleares por parte de Skynet, vemos a unos niños jugando en una plaza segundos antes de la explosión, luego Nueva York, después la India y luego Londres, para seguidamente ver cómo el mundo se hunde en la edad oscura en donde el mundo jamás volverá a ser lo que era. Mientras que Malcolm ponía en línea a Kokoro justo a tiempo para que ésta lograra evitar la destrucción de Japón, desviando un misil con el cual destruiría a los demás. Kokoro le muestra a Malcolm el mundo y le dice que pasó todo, tal y como él lo dijo. Así que decide darle tiempo a Malcolm para pensar en su respuesta. Kokoro toma el control sobre toda la red de Japón y activa a los robots que estaban guardados cerca de Ciudad Gato, realizando un descontrol en la ciudad, mientras que Eiko fue llevada a un hospital. Pero al llegar, observan que un doctor es asesinado por un Inú, así que los policías lo destruyen. Pero al darse la vuelta, un pelotón de estos venían hacia ellos, así que sin dudar les disparan. Pero al final terminan siendo superados y asesinados, dándole la oportunidad a Eiko de escapar junto con Reika, ocultándose en el hospital. Por otro lado, Misaki junto a los niños observan otro pelotón de robots marchar, cuando en eso llegan las fuerzas de autodefensa a enfrentarlos. A pesar de todo, también son superados y asesinados. Al mismo tiempo, en otro lado, el Terminator encuentra a Misaki, quien junto a los niños iban a Ciudad de los Gatos para encontrarse con Eiko y Reika. Pero es encontrado por un grupo de Inus que son los robots de Kokoro, quienes lo atacan, pero la diferencia era notoria, y ya sabemos quién ganó. Mientras que Kokoro se rebela contra Malcolm y no piensa ser utilizada como una herramienta para derrotar a Skynet, aclarándole a Malcolm que ella no es enemiga actualmente de Skynet, así que tendrá que convencerla para que los ayude. Capítulo 6. Vemos a Eiko recordar cuando la jefa de la Resistencia le explica cómo funcionan los viajes en el tiempo, dejándola sorprendida por lo que escucha, ya que no es lo que ella tenía entendido del viaje en el tiempo. Además, quedando mucho más confundida del por qué Skynet envía Terminators al pasado cuando no podrá cambiar su futuro. Regresando al presente, vemos que Eiko y Reika llegan al parque en donde deberían encontrarse con sus hermanos, mientras que Misaki y los demás se encuentran con un grupo de humanos que intentaban rescatar a los niños de ella, así que le disparan, pero Misaki se vuelve loca y los comienza a matarlos uno por uno para salvar a los niños. Pero Kenta cada vez le agarra más odio por ser una máquina. Cambiando de lugar, Kokoro atormenta a Malcolm con imágenes de cómo masacra a los soldados y somete a los civiles. Luego le consulta sobre su vida, ya que en los registros que ella obtuvo no hay mucha información,
y solo tiene lo referido a la muerte de su esposa, comentándole que eso era algo que no se podía evitar y que la vida humana es así, cuando menos lo esperas, algo pasa y mueres. Volviendo con Misaki y los niños, ellos llegan al parque, donde debían encontrarse, y al entrar Kenta se adelanta gritando el nombre de Reika, y ésta le responde. Así que Kenta se apresura a buscarla. Pero al llegar al lugar de donde provenía la voz, aparece el Terminator, quien lo agarra y se lo lleva. Por otro lado, Reika sí escucha la voz de Kenta, pero al llegar al lugar se topan con Misaki, quien somete a Eiko fácilmente, para darse cuenta de que el lugar está destruido y que el Terminator se llevó a Kenta. Capítulo 7. Mientras tanto, Malcolm estaba con Kokoro, quien estaba tocando una melodía con piano, mientras veían cómo soldados se enfrentaban a los Sinos, donde Kokoro descubre que Malcolm le ocultaba cosas. Volviendo con Kenta, este estaba secuestrado por el Terminator, quien lo tenía atado a un palo. Regresamos con Malcolm. Kokoro le pregunta por qué en su registro no había nada de nada antes del año 1987. Así que Kokoro asume que el Malcolm Lee que estaba enfrente no era el verdadero Malcolm Lee. Entonces Malcolm le preguntas, ¿y cuál sería la teoría y lógica a la cual llego gracias a todo lo que sabe de él? Entonces Kokoro le responde que él siempre habló de cosas clasificadas de Skynet. Además, él sabía que el 29 de agosto de 1997, Skynet se descontrolaría e iniciaría un ataque hacia la humanidad, a lo que llamaron el Día del Juicio. Entonces Malcolm reformula su pregunta y le dice con toda la evidencia que tienes quien crees que soy en realidad. A lo que Kokoro responde afirmando que él viene del futuro. Malcolm, asintiendo, le cuenta la historia de cómo nació en un mundo destruido por Skynet, y de cómo fue su vida en él, y de cómo fue rechazado por los demás humanos por su punto de vista diferente. Entonces se planteó crear una nueva inteligencia artificial, la cual era la madre de Kokoro. Poco a poco fue llevando su experimento hasta el momento en que los demás se enteraron de lo sucedido e intentaron destruir a la madre de Kokoro, quien se llamaba Misaki. Pero en ese momento Malcolm traiciona a los humanos matando a todos. Y para no ser encontrados, decide escapar al pasado junto a Misaki con una máquina del tiempo que construyó a escondidas gracias a los planos de Skynet hacia el año 1983, en donde decidió comenzar una vida nueva. Aunque el plan iba bien, algo lo detuvo. Eso fue la poca tecnología que había, ya que necesitaba una memoria para conectar la nueva inteligencia artificial en ese año, así que decidió tomar la memoria de Misaki, dándole vida a Kokoro. Así que le pide a Kokoro que traiga a sus hijos hasta el lugar, porque él sabía que el Terminator iba hacia Industrias Cortex. Un rato más tarde, el Terminator llega al laboratorio, logrando ingresar sin ningún problema, para más tarde llegar a las puertas donde se encontraba Kokoro, donde Kenta y Malcolm hablan. Pero Malcolm, a pesar de todo, no quiere abrir la puerta, ya que el T-800 quería apagar a Kokoro, porque sería una amenaza para Skynet. Capítulo 8. Regresando al parque con Eiko, Misaki y los niños, vemos que Kokoro les habla a través de un nino para llevarlos al laboratorio de Industria Cortex. Mientras que Malcolm se niega a abrir la puerta, a pesar de que el T-800 comienza a lastimar a Kenta amenazando a Malcolm, mientras que en el ingreso al laboratorio llegan Misaki y los demás. Solo unos minutos de insistencia por parte del Terminator fue suficiente para que Malcolm no soportara escuchar a su hijo sufrir para que abriera la puerta. Y antes de poder ingresar, donde Kokoro Eiko aparece disparándole al T-80, logrando hacer que éste escape, llevándose a Kenta, cayendo en el sector donde estaban las CPU, mientras que Eiko cae y se rompe una pierna, y antes que el Terminator la mate, Misaki cae y lo enfrenta. Así que Malcolm le dice que ella es la única que puede salvar a Misaki antes de ser destruida por el Terminator. A cambio pide que desactive a Kokoro. Mientras tanto, Misaki le dispara al Terminator, pero no es suficiente para detenerlo, mientras que Malcolm aprovecha para llevarse a los niños donde Kokoro, mientras observan que Misaki estaba por ser destruida por el Terminator. Pero Eiko llega a salvarla disparándole al robot y atrayéndolo hacia una trampa que había puesto haciéndolo explotar. Después de eso,
Eiko se acerca para ver si lo destruyó. Pero este aparece y le destruye la mano. Malcolm, sin remedios, sale corriendo para ayudar antes de verla morir a manos del Terminator. Pero eso lo llevó a recibir una flecha letal, desvaneciéndose en el suelo solo para ver cómo el Terminator se lleva a Kenta. Y antes de morir, le pide a Eiko que cuide de los niños que resultan ser los nietos, ya que ella es la madre de Malcolm. Por otro lado, Kenta es llevado a una sala por el Terminator, en donde hay un arma conocida como PEM, o pulso electromagnético, la cual debían de activar para destruir a Kokoro, ya que el Terminator fue enviado por Kenta en el futuro para destruir a Kokoro, ya que era una amenaza muy grande, tanto como para hacer que Skynet y los humanos formaran una alianza para detener a Kokoro. Así que el Terminator casi activa el pulso electromagnético, pero se retira ya que él no puede activarlo, ya que no tenía permitido. Además, en camino, venían los Sinos que Kokoro mandó a detenerlos. Así que el T-800 sale de la sala y los enfrenta para evitar que maten a Kenta, aunque después de un rato es superado y destrozado. Así que Kokoro decide hablar para convencer a Kenta de que decidió protegerlos y le dice que si la apaga, nadie los defenderá de Skynet. Así que le pide que le dé esa confianza, tal y como su padre confió en ella, logrando convencer al niño para que no lo active. Así que todos más tarde logran salir y deciden esconderse bajo tierra para poder seguir viviendo. Y bueno, gente, llegamos al final del resumen. Esto fue Terminator 0, temporada 1, resumido en pocos minutos. Espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse y de comentar además de compartir el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.